Buenas noches a todos, y antes de empezar con el tema en específico, hay algo que Fernando repitió varias veces y es lo que a mí me entusiasmó, acompañarlo en los distintos espacios, tanto políticos como en la Asociación Ragones, porque él decía discutir. Y discutir es algo muy interesante, empezar a tener la práctica de la discusión, que significa, porque muchas veces tenemos una idea errónea de lo que es discutir. Discutir viene de debate, y debatir significa argumentar. Es todo lo opuesto a descalificar a la persona que yo estoy al frente, tratando de demostrar con fundamentos y con argumentos el planteo, un punto o algún aspecto teórico que tenga que ver con las políticas públicas, con los diferentes lineamientos políticos, los voy fundamentando y voy planteando al otro y voy escuchando al otro cómo lo va fundamentando, porque la interpretación de la realidad sabemos que a veces la cosmovisión o la interpretación que hace cada uno tiene que ver con muchos elementos y son diferentes. Tiene que ver con cuestiones de historia de vida, de ideología, bueno, varios elementos. Y me pareció bárbaro, y era todo un desafío trabajar esto del tema de cultura y política, que espero que ustedes lo vayan descubriendo, porque no nos equivocamos. Yo creo que casi por intuición le propuse a Fernando, o cuando estuvimos hablando la temática que íbamos a ofrecer, y después profundizando más y armando el trabajo y viendo los nuevos planteos, tanto mundiales, latinoamericanos, nacionales, regionales y locales, es un tema muy vigente y que central en horas de pensar cualquier política pública, el tema de la cultura, y ya van a ver ustedes. Fernando decía, o lo vamos a discutir o debatir después que terminemos y yo le dé un documento, que es un ejercicio muy interesante. Como decía Fernando, la cultura muchas veces está pensada desde un prejuicio o desde una cosmovisión o desde alguna cuestión ideológica, que es algo que da estatus, un esquema para movilización social, que es una clase social de determinado nivel, o un privilegio. Hoy en el siglo XXI, y yo les recomiendo que ustedes son jóvenes y militantes, aparte de debatir toda esta cuestión que decía Fernando, qué es la militancia y cómo me posiciono yo como militante, que también es un tema interesante para debatirlo. Son ciertos parámetros donde cualquier tema que nosotros podamos trabajar hay que saber estos temas, porque están condicionados en el contexto, tanto la globalización. Cuando hablamos de globalización, ¿de qué se trata? El capitalismo. ¿Qué es esto del capitalismo? El neoliberalismo, el capitalismo tardío, el capitalismo salvaje, un capitalismo más humano, que se empezó a hablar después de todos los desastres que hizo el neoliberalismo. Son temas que yo no los voy a abrir, pero yo los voy largando, que sería interesante que ustedes vayan profundizando como jóvenes. Porque todos los temas se los analizan desde esos paradigmas que empezaron a fines del siglo XX y en esta década del siglo XXI. Y sabemos que en esa etapa, en fines del siglo XX y ahora en el XXI,
la globalización, que es toda la informática, la tecnología de la información, internet, que es la comunicación al instante, el espacio virtual, Facebook. El Facebook, Twitter, que yo me pueda estar conectado en distintos puntos. Yo siempre pongo el ejemplo de una experiencia pequeña que en mi consultorio era en el hospital, un pacientito que llegó de Payogasta, un pueblito tan chiquito, y bueno, él era hijo de campesino. Esto es para ejemplificar qué es lo que es esto de la globalización y lo que es el fenómeno del internet. Gente que no habían ido a la escuela o habrán hecho tercer grado, un pueblito muy chiquito, y este chico era emo, dentro de las tribus urbanas. No solo era emo, porque los emo, los jóvenes deben saber que ellos les gusta, tienen una forma de vestirse, de diferenciarse de otro que se llaman tribus urbanas, y también era gay. Y quería que la familia acepte toda esta condición de emo y de gay en Payogasta. Y claro, uno dice, Payogasta, ¿cómo puede ser que él esté imbuido de todas estas cuestiones? La globalización permitida por internet. Pues yo me pregunté, ¿de dónde sacar todo esto vos? Bueno, la condición de la elección sexual no tiene nada que ver internet, pero la condición esta de la tribu urbana que él había elegido tenía que ver que desde cualquier pueblito del rincón del mundo se puede estar comunicando de Payogasta con alguien de Japón, ¿no es cierto? Para que entiendan esta cuestión. Y después ya esta cuestión de la globalización, de las tecnologías, de esto de tener la televisión, porque todo el mundo tiene ese aparatito que muchos críticos de la televisión le llaman el Gran Hermano, recordando una novela que habían escrito en 1948, fines de la Segunda Guerra Mundial, que es un libro medio futurista, donde había una pantalla de televisión en todos los hogares. Y por algo se llama ¿cómo se llama esto? El programa del Gran Hermano, ¿no? En ese contexto, ¿cómo podemos hablar de la cultura y específicamente, porque acá yo lo separé y dije cultura y política, pero hoy en día se habla de política cultural y tiene mucha importancia en todos los aspectos y cómo organiza todo la política cultural. Porque desde la política cultural vamos a poder cuestionar el modelo económico-social. Porque antes que se hable y se ponga la importancia y el acento de las políticas culturales, ¿cuál era el argumento que se utilizaba para analizar todo? Podríamos decir en la Argentina, en la década del 90, pero esto fue inaugurado en la década del 80 con Margaret Thatcher y Reagan, con ese neoliberalismo, ese capitalismo salvaje que ellos comenzaron, y el padre y la madre, podríamos decir, presidente de Estados Unidos y la presidenta de Inglaterra. La argumentación era, todo era la economía, y lo vemos en la década menemista. ¿Quiénes salían en la tele? Los economistas, que les llamaban así en el lenguaje televisivo los gurús de la economía, que el dólar, que esto, que el análisis, y era una economía neoliberal, el otro paradigma que uno tiene que leer para entender todo lo que se critica y todo lo que se quiere revertir, y todo lo que provocó el neoliberalismo, que lo sufrimos todos los argentinos. Que se le planteaba que era un pensamiento único, hegemónico, y que todo se analizaba a través de la economía,
Y bueno, y el liberalismo, ¿cómo lo planteaba? Que era el libre mercado y en la mano invisible de Adam Smith iba a regular todo y que el Estado era mínimo, que no se tenía que meter en nada. Pero también podemos decir que de muchas investigaciones que hice yo desde mi formación, desde el psicoanálisis, porque también nos interesa como psicoanalista, qué subjetividad, que cómo es el sujeto que produjo el neoliberalismo, ¿no? Cómo fue construyendo, porque los contextos sociales construyen una manera de pensar y de subjetividad y de cómo mirar la realidad y cómo analizar la realidad. Pero ahora las políticas culturales en el siglo XXI se ha demostrado, ¿no es cierto? Dice, en la primera década del siglo XXI, le leo, un mundo que se caracteriza por una sociedad global absolutamente desequilibrada, en la que el 18% de la humanidad consume el 80% de los recursos mundiales, mientras que el 82% restante se las ingenia para sobrevivir con el 20% de los alimentos, agua y energía producida en el planeta. La brecha entre pobre y rico. Cuenta de lo que proponía el neoliberalismo, de que unos pocos selectivos iban a llegar y después iba a derramar la economía, ¿no es cierto? Al contrario, no se derramó nada y se agrandó la pirámide, es una pirámide, poquito con mucha plata y concentrada la economía en las manos de unos pocos, y la base, pobre, pobre, pobre. Entonces, este mercado global, este capitalismo salvaje, genera acumulación de capital y sobreabundancia en los sectores ricos del planeta. Y eso ha tenido graves consecuencias para los países y grupos humanos, y sobre todo los más vulnerables, y que hoy en día lo están sufriendo el primer mundo, la consecuencia de este capitalismo salvaje, porque también va produciendo bolsones de pobreza en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y ahora con toda la crisis. Por ejemplo, el presidente Correa lo dice, ¿vieron qué sencillo que habla y entendible para todo? Y él dice, ¿qué pasa en Europa?, le preguntaron los periodistas. Y él dice, los bancos que no necesitan casa, tienen muchas casas, y la gente que necesita casa, ninguno tiene casa. Y esto es lo que produjo todo este pensamiento neoliberal. Bien, todo esto nos llevaría a hacer algunas preguntas. Bueno, acá hicimos una cartillita que después la van a poder contar con esta cartillita donde están, yo estoy marcando algunos puntos, ¿no? Ustedes cualquier cosa. Sí, lo pueden ver en la... Es una charla. Esto es una charla, pero está más detallado, digamos, pueden leerlo. Una cartillita que ya la colgamos del Facebook para que la puedan bajar. Nosotros tenemos 10 acá para repartir, después vamos a hacer otras. Pero quien quiera leer algo en la semana, simplemente lo está en Facebook. Dice, yo planteo, ¿no?, en este trabajo que estoy tratando de hacerlo en charla, ¿no?, con ustedes, y si quieren párenme y pregúntenme, no podemos hacer muchas preguntas. Yo me planteé algunas, quizás ustedes puedan plantearse otras que yo no consideré con esto que vengo describiendo. Para poder, nos tenemos que preguntar, indagar qué pasa con este contexto para poder vislumbrar una solución. Porque si no nos preguntamos, nunca nos vamos a plantear
la respuesta a esas preguntas para encontrar una solución. Entonces yo me planteé, ¿no estaremos llamando libre comercio a aquel que se desenvuelve libre de límites morales? Puede ser libre comercio, libre de límites morales. ¿Podremos alcanzar una sociedad socialmente justa y ecológicamente viable a partir de los mismos supuestos que nos han conducido hasta aquí? Recuerden que la modernidad pensaba que la razón nos iba a llevar, y la ciencia nos iba a llevar a la felicidad. Y lo que demostró el siglo XX, que la razón, la ciencia viene de la razón, no nos llevó ni a la felicidad, sino son 2 guerras mundiales, la bomba nuclear, el holocausto y bla, 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 y todo lo que ustedes pudieron conocer como jóvenes. ¿Es el éxito económico un indicador eficaz para cuantificar el desarrollo y la felicidad? Esos eran los gurús económicos. El que más tiene es el que más vale. ¿Sería un cuantificador realmente? ¿Será necesario replantear los fines y objetivos de nuestra existencia en sociedad? Bueno, no sé qué otras preguntas se les puede ocurrir a ustedes. Ante esta y otros interrogantes, la cultura casualmente nos permite dialogar, hablar, preguntarnos y plantearnos, situar otros interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué continúa la discriminación? Que son temas cotidianos y que muchos lo sufrimos. ¿Por qué algunos prefieren vivir en otro país al suyo? ¿Por qué no se acaban las prácticas políticas represivas y clientelares? ¿Por qué se añade a la discriminación de ser indígena la discriminación por género? ¿Por qué varias regiones fomentan y reivindican su autonomía? ¿Por qué el desarrollo se entiende básicamente en términos económicos? ¿Cómo combinar el valor mercantil con el valor simbólico representativo de tradiciones comunitarias y prácticas de identificación social? ¿Por qué se habla de falta de identidad y crisis del Estado-Nación? Porque el concepto de cultura, yo lo voy a decir muy ligeramente, pero voy adelantando, tiene 2 siglos, es un concepto, ¿no? Que ya lo vamos a ir un poco, pero aparece cuando aparecen los estados-nación, antes no. Es tratar de definir el límite cultural de un país. ¿Qué es el ser argentino? ¿Qué es el ser paraguayo? ¿Cuál es el ser brasilero? ¿Cuál es el ser, la marca que hablan tanto ahora? ¿Cuál es la marca que nos identifica? Al argentino, al brasilero, al boliviano, al europeo, a España. ¿Cuál es la marca? La marca registrada. Y no sé, yo les largo esta pregunta que a mí se me ha ocurrido. Me imagino que ustedes, en su historia, en su vivencia, se plantearán otra, que me gustaría que se planteen otra. Perdón, yo quiero intervenir en 5 o 7 minutos más aproximadamente. Yo propongo que hagamos un corte para poder dialogar un poco y continuemos y poder despabilarnos, porque por ahí la hora, ¿no? Y el estar escuchando así nos hace por ahí dormirnos, por lo menos yo en las clases así me dormí, por eso le digo. Y entonces, bueno, yo las veo ahí con los ojos abiertos. Yo propongo así como unos 5 minutos de charlar un poco y después retomar el discurso, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno. Bueno, también en la cultura se encuentra, yo decía que la cultura nos podemos preguntar, pero también nos podemos dar la respuesta de todo esto que nos toca cotidianamente.
En la cultura se encuentran los rasgos, los signos y las respuestas fundamentales que anteceden a estas preguntas que yo les planteaba y que dan el sentido al individuo. ¿Qué sentido me va a dar a mí como individuo? Dice, en diversos foros internacionales se afirma y se promueve la concepción de cultura como una dimensión esencial del desarrollo integral de los pueblos. Y se revela a nivel global la promoción de los derechos culturales como parte fundamental de los derechos humanos. Los derechos culturales forman parte de los derechos humanos, elemento necesario para el cambio y avance de la nueva forma de relación entre individuo y comunidad. ¿Cómo me relaciono yo como individuo y la comunidad? Me lo va a permitir la cultura. Porque ¿qué hacía este sistema económico neoliberal? Expulsaba del sistema a mucha gente, quedaban fuera del sistema. Lo que se le llama lo excluido, ¿no? Lo marginal, las zonas vulnerables. Y esto también lo plantea esta problemática de la política cultural y la cultura como el centro del desarrollo integral del país, como el elemento principal, lo plantea la UNESCO. Y dice una estudiosa de la UNESCO, de la parte de la cultura, que es Milagro del Corral, que es la subdirectora adjunta para la cultura de la UNESCO. Los sectores culturales y artísticos contribuyen de forma a la vez creciente y sostenida a la economía nacional. Ellos sostienen la economía nacional. Generan empleo de calidad y altamente productivo. Constituyen un rubro de exportación en constante desarrollo y favorecen el surgimiento de efectos multiplicadores y externalidades positivas. Toda acción de desarrollo que no considere las políticas culturales está condenada al fracaso. Eso lo dice la UNESCO. Sería interesante que ustedes lo piensen, después cuando yo les dé el material para que ustedes lo puedan trabajar en grupo y discutirlo y después lo vemos. Otra cosa dice, tengo material de Salta, ustedes tienen que decirme y trabajar lo de Salta. Ustedes, yo le hablo de la política cultural a nivel nacional, ustedes tienen que trabajar, investigar, la inquietud se la dejo, ¿qué pasa en Salta? Y les voy a dar una página para que puedan investigar y comparar. Dice, hoy en día, si se busca el desarrollo integral de un país, una región o una ciudad, no se debe desvincular de la esfera de la cultura, ya que el desarrollo comprende no solo al acceso a los bienes y servicios, sino también a la oportunidad de elegir un modo de vida colectivo que sea pleno, satisfactorio, valioso y valorado, en el que florezca la existencia humana en toda su forma y en su integridad. UNESCO 1997. Eso por un lado. Después viene la aproximación. Esto de la aproximación, véanlo más detenidamente, porque esto es interesante, porque se me ocurrió hacer una perspectiva histórica del concepto, para que vean de a dónde viene el prejuicio y de a dónde viene una hegemonía de idea de cultura que a veces se impone en un determinado lugar, región o país. Eso está desarrollado en el texto que ustedes tienen ahí en internet. No sé, Gabriela, si te parece podemos hacer un pequeño corte para hablar entre todos y luego retomar. Bueno, dale.